Hay sueños de los que uno se despierta con ganas de lavarse la boca, del mismo modo en que uno desearía poder lavarse el alma. Si anoche soñaste con carne cruda, y especialmente si te viste en la perturbadora situación de comerla, morderla o sentir su textura de sangre entre tus dientes, quiero que respires hondo. No estás loco, no eres una mala persona y, por favor, olvídate de los manuales baratos de Internet que te dicen que esto solo significa enfermedad. Lo que tu mente hizo anoche fue un acto de desesperación psíquica. Tu subconsciente tuvo que recurrir a la imagen más visceral, primitiva y sangrienta de su catálogo para obligarte a mirar aquello que en tu vida despierta estás intentando maquillar. Hoy vamos a diseccionar este sueño en dos niveles que te van a cambiar la perspectiva: el violento quiebre de tu psicología humana y la iniciación secreta de tu espíritu. Quédate hasta el final, porque te prometo que hoy vas a entender qué parte de ti está muriendo y qué parte está exigiendo nacer. Comencemos por el tejido de tu mente, por lo humano. ¿Qué es la carne cruda? Es la vida despojada de su armadura. Es el músculo, la sangre y el dolor sin la protección de la piel. Si en tu vida diaria te esfuerzas por mostrarte fuerte, por ser el pilar de tu familia, el empleado perfecto o la pareja que nunca llora, este sueño es el colapso de esa máscara. Tu psique te está diciendo: estás en carne viva. Estás sosteniendo situaciones, quizás una traición que pretendes haber superado o un duelo que decidiste ignorar, que te han dejado completamente expuesto. Sentir asco o miedo ante la carne en el sueño es el reflejo exacto del pavor que le tienes a mostrar tu verdadera vulnerabilidad ante el mundo. Pero ¿qué pasa si el sueño da el giro más oscuro y te ves comiendo esa carne cruda? Aquí la psicología profunda nos habla de un mecanismo de asimilación forzada. Comer carne cruda en el mundo real es peligroso, puede enfermarte. En el mundo de los sueños, significa que en tu vida despierta te estás tragando una situación tóxica. Estás aceptando un trato, un trabajo o un amor que sabes que te está envenenando el alma, pero sientes que no tienes otra opción. Te estás obligando a digerir la crueldad del entorno. Por otro lado está el grito del instinto. Comer carne cruda con desesperación o salvajismo es una regresión psíquica. Significa que estás harto de la civilización, harto de ser políticamente correcto, harto de sonreír cuando quieres gritar. Es tu sombra junguiana despertando. Una parte de ti necesita activar su instinto de supervivencia más primitivo para defenderse de alguien que te está atacando en el plano real. Es el animal en ti que dice: si me arrinconas, muerdo. Ahora crucemos el velo. Vayamos a la dimensión de la energía y el espíritu, donde las reglas humanas no aplican. En el esoterismo antiguo y en las tradiciones chamánicas de la tierra, la carne cruda y la sangre no simbolizan la muerte física, sino la fuerza vital pura, el chi o el prana, en su estado más salvaje e indómito. Para que exista la carne cruda, tuvo que haber un sacrificio. Un animal tuvo que dar su vida. Por lo tanto, en el plano espiritual, este sueño es el anuncio de un desmembramiento chamánico. Las grandes iniciaciones espirituales no ocurren entre nubes blancas, ocurren en el barro y en la sangre. Tu alma te está avisando que tu antiguo yo, el ego que construiste para complacer a los demás, está siendo desarticulado, despedazado por el universo. Es una muerte iniciática. Estás en el proceso de ser destruido para poder ser reorganizado desde una vibración más alta. Analicemos cómo te sentías al comerla en este plano espiritual. Si al comer la carne sentías una extraña fuerza, poder o comunión, esto es un despertar ancestral. Estás reclamando tu poder. Estás absorbiendo la medicina del animal, la fuerza de la tierra. Tu espíritu te está inmunizando contra el dolor del mundo. Te está diciendo que dejes de buscar respuestas en filosofías abstractas y conectes con tu raíz, con tu intuición más visceral. Estás listo para batallas mayores. Si la carne te generaba un rechazo espiritual, si estaba podrida o ligada a un ritual oscuro, aquí hay una alerta roja en tu campo energético. Estás siendo víctima de vampirismo energético. Hay personas o entornos a tu alrededor que se están alimentando de tu fuerza vital, dejándote desvitalizado, comiéndose tu energía en vida. Tu alma te muestra la carne podrida para que veas cómo está quedando tu vibración por no poner límites.
Al principio de este vídeo te prometí que entenderías qué parte de tu vida está en peligro y por qué tu mente eligió este escenario tan perturbador. La respuesta es que tu autenticidad está bajo amenaza. Tu alma no te habla con sutilezas porque ya ignoraste los susurros, ignoraste el cansancio, ignoraste las banderas rojas en tus relaciones, ignoraste la tristeza. Así que tu subconsciente tuvo que ponerte un trozo de carne sangrante en las manos para obligarte a reaccionar. Soñar con carne cruda y comerla no es una maldición. Es el recordatorio de que estás vivo, de que tienes sangre en las venas y de que el proceso de transformación, aunque sea doloroso y se sienta en carne viva, es lo único que te devolverá tu verdadero poder. Deja de tragarte lo que te enferma y empieza a usar esa fuerza salvaje para reconstruirte. Este es un espacio de desahogo y sanación, no de juicio. Quiero que cierres los ojos un momento, recuerdes el sueño y me dejes abajo en los comentarios cómo era esa carne, quién te la daba, ¿lograbas tragarla o te ahogabas con ella? Cuéntame tu experiencia y yo mismo me encargaré de responderte para guiarte a descifrar el mensaje exacto de tus guías. Si este análisis movió algo dentro de ti, dale un me gusta, guarda este vídeo para cuando vuelvas a tener una noche intensa y sígueme para que sigamos explorando juntos los misterios que tu alma esconde en la oscuridad. Nos vemos en el próximo despertar. Just keep watching. Twin Flame videos are coming.